señores, para el mundo hoy era un día clave en España. No solamente para España, sino también para toda la eurozona, debido a que esta era la primera jornada en donde los mercados iban a señalar qué era lo que concretamente provocaban como reacción en ellos en relación a esa ayuda de 100.000 millones de euros otorgados en forma de línea de crédito a España, concretamente para su sistema financiero. Le reiteramos, no para su Estado, sino para el sistema financiero, en una especie de rescate que sin embargo no da su nombre, ¿verdad? No es rescate la palabra que se utiliza. A propósito de esto, Mariano Rajoy, el jefe de gobierno español, decía lo siguiente: ganada la credibilidad entre nuestros socios y las instituciones europeas y mundiales, ha sido posible, por haber ganado la credibilidad, los resultados de la reunión que ayer celebró el Eurogrupo. Dicho de otra manera, si no hubiéramos hecho en estos 5 meses lo que hemos hecho, lo que se hubiera planteado ayer era la intervención del Reino de España. Y como llevamos 5 meses haciendo nuestros deberes, lo que se planteó ayer y en lo que se acordó ayer fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. Una línea de crédito europea con el objetivo de recuperar la solvencia de las entidades financieras españolas que lo requieran y con el objetivo de conseguir el crédito. Yo no voy a entrar en debates nominalistas. Yo lo único que quiero decir es que Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españolas que lo necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver. Eso es exactamente lo que hay. Esto no tiene nada que ver con la situación, no voy a entrar en otras situaciones de otros países. Esto no tiene condicionalidad macroeconómica para nuestro país y hay condicionalidad para quien recibe el crédito, que son las entidades financieras. Pero entrar en debates nominalistas, en fin, creo que no tiene ni el más mínimo sentido. Lo que hay es una línea de crédito para las entidades financieras españolas. ¿Cómo despertó España? ¿Cómo reaccionó? Ya está avanzado el mediodía, ¿verdad? Allí en España. Nos vamos con nuestra corresponsal Zuli Fuentes. ¿Qué tal, Zuli? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Jorge. Unos buenos días nuevos, porque parecería esta una España diferente, a pesar de la casi 5 lustros que llevo por aquí. Nos asombra enormemente sentirnos en una situación tan vulnerable, tan inesperada, tan a veces confusa, con apariencia de poder salir de esta situación, y no dudo que vamos a salir, pero te confieso, con el cerebro límbico y el corazón juntito al límbico, que estamos bastante preocupados. Imagino. Es cierto, Jorge, que tenemos una parte, es como prácticamente como un partido de fútbol. Tenemos un equipo que prácticamente apoya toda esta situación y ve las cosas en positivo, y el otro equipo que aparentemente no ve más que nubarrones, no ve más que situaciones comprometidas, no cree, no digo que se hunda, pero sí busca escapismo para no ver esta realidad, porque prácticamente cuando hablo de este sector estoy hablando de la parte masiva, de la parte de la población, de la ciudadanía, que hemos comprobado que a veces podemos hacer poco por más que todos los cada 5 años vayamos a votar y digamos esto sí o esto no. Claro. Por lo tanto, hoy hemos amanecido, Jorge, con un lunes diferente, en principio con mucha euforia. Había una situación muy interesante, parecía que todo respondía de maravilla, de hecho había mucho movimiento, pero en el fondo no había un gran caudal, porque había muchas ventas cortas, porque era un momento diferente, un momento que a lo mejor podía dar luz a muchas situaciones, y sin embargo no estaban ahí los pesos pesados que podían invertir, que posiblemente no estén ni siquiera en España, que estén fuera de este país, y que cuando vengan sí se notará. Por lo tanto, esa primera euforia termina siendo en este momento una caída importante,
más que lo que ha podido ser incluso en algún momento del fin de semana, con 465 puntos en la prima de riesgo, con una pérdida en las bolsas y con una situación del dólar en 1,25 del euro con respecto al dólar, cuando realmente estaba días anteriores en 1,24. Tú bien hablabas recién de ¿estamos ante un rescate? Sí. Bueno, una muy buena pregunta. La pregunta que nos hacemos es que hay que evitar la palabra, pero en el fondo el concepto es el mismo. Tenemos que hablar de intervención, de línea de crédito, o como algunos medios de comunicación hoy hablan de rescatillo. Es decir, un rescate más pequeño, un rescate que no es al estilo de Grecia, sino es un estilo a lo mejor de Irlanda. Sí. Y que realmente nos están diciendo que no va a ser igual que en el caso anterior. Pero sí estamos ante una situación de alerta, una situación de peligro. ¿En qué sentido? En el sentido de que no está todo claro. Y eso es lo único, creo yo, que ha empañado realmente este fin de semana, porque que no nos digan hasta el último momento, cuando ya se ha cocinado todo lo que se iba a hacer, que se discuta de si se va a hacer o no se va a hacer, que a lo mejor se va a hacer, pero posiblemente sí, posiblemente no. Eso crea un estado de confusión, de angustia, porque cuando no hay información entra el miedo, cuando no hay información lo tapamos con los rumores, cuando no hay información lo tapamos con aquellas informaciones que son informaciones sesgadas. Entonces eso ha hecho que tengamos una situación un poco inestable. Claro. Por otra parte, sí te digo que ha sido muy curioso después que se da a conocer a través del Ministro de Economía de Guindos, que luego casi la ciudadanía le obliga a que sea el presidente y que salga también a dar la cara, y la da fenomenalmente bien, porque habla prácticamente de todo, lo hace con una gran cantidad de vocablos, de términos, aunque algunos no son tan explícitos como querríamos que fuesen, pero nos deja en una sensación de que las cosas van a ir bien, que hay dos situaciones, que se ha tenido una muy buena negociación, que no han sido los mercados, que yo creo que sí, que en el fondo muchos de nosotros pensamos que hubo presiones por todas partes y presiones duras, sino él confiesa que ha sido una presión de él para encontrar una salida rápida para este país, como se lo ha propuesto desde el principio, desde los primeros días de la legislatura, y por lo tanto vemos que la gente empieza a encontrar dos salidas. Una, por un lado, que los bancos vuelvan a tomar el equilibrio financiero y económico para poder volver a prestar, cosa que no sé si estamos en condiciones luego de devolver, y luego una línea que estaría pensada para las empresas para que vuelvan a reequipararse y puedan ofrecer más puestos de trabajo, que es lo que realmente falta y lo que está atentando contra ese maravilloso estado de bienestar que hemos disfrutado hasta el momento y que se ha recortado con unos tijeretazos de esquilar, ya no con tijeras de las uñas, con tijeras inmensas. Entonces, hasta ahí, hasta el domingo por la tarde, veíamos incluso la gente que además se confundía con el fervor y la pasión de lo que podía ser la Eurocopa, con las esperanzas de poder ganar la Italia, se ha empatado con la presencia de Nadal en Roland Garros, que seguro que en este momento lo está haciendo ahora, pero por acaba de ganar, no París. Sí, Jorge. Sí, ganó Zuli, Nadal, y seguramente eso va a ayudar, va a contribuir a un estado de ánimo más arriba de los españoles, ¿eh? Sí, es en ese preciso momento, pero hasta el momento de unos minutos anteriores, la situación de la población era algo más, nos puede pasar ahora, nos está pasando de todo, a ver cómo reaccionamos. Yo creo que en realidad, Jorge, no habría que debería que ser negativo, simplemente que tener los cuidados, las precauciones, porque realmente los expedientes, por decirlo de alguna manera, de los sectores políticos, y no hablo de uno, hablo de todos, porque aquí todos al fin y al cabo han estado pringados, jueguen algo, no porque los hagan los grandes dirigentes, a lo mejor porque no vieron o no dejaron o no controlaron que lo hacían los medianos dirigentes. Y por otra parte, la situación de los bancos no hay con qué comerla realmente, no hay con qué entender que no sepan, que nos tengan en ese baile de cifras, que da lo mismo 20 que 40, que 40 que 80, que 80 que 100. Vamos a ver, si los bancos no saben tener números claros y no saben cómo está su situación y no saben lo que necesita, ¿cómo puede estar un ciudadano de a pie? Dios mío, no puede estarlo. Entonces, sí que esos dos puntales han sido un poco
los que nos han desmoronado. Y como España es valiente y como España siempre ha salido de esto y como se pone el mundo por montera cuando quiere, yo creo que en esta semana, no digo en estos días, va a intentar dar un voto de credibilidad a esos bancos, a esos grupos políticos, porque también es cierto que la oposición no ha estado mal en ese sentido con respecto al apoyo. En otros casos te imaginas que eran gritos y no, sí, y no, y no. Sin embargo, en esta ocasión ha estado al lado de la situación porque era una situación muy, muy, muy grave. Por otra parte, tenemos que reconocer que en este rescatillo, si queremos hablar no de rescate, no queremos hablar de intervención como tal, de línea de crédito, hay que tener en cuenta una cosa, es que se va a proporcionar los fondos para la banca, ¿verdad? Claro. Para la banca que está en peor situación, pero a través del Estado. Si la gestión no es buena del sector bancario, ¿quién paga? Paga el Estado. ¿Y el Estado quién es? Somos los contribuyentes, los que vamos a tener que pagar más IRPF, mucho más IVA, vamos a tener que ralentizar la llegada de las pensiones, que ya llegará casi a los 70, en fin, una cantidad de cosas que realmente no sé si está preparada la población con la cantidad de meses acumulados que viene realizando tantos sacrificios, donde los padres y los abuelos son los que van manteniendo a la gente más joven, los pensionistas manteniendo 2 generaciones, la de sus hijos y la de sus padres, y los jóvenes o los adultos que muchas veces no hay suficiente trabajo o un trabajo tan descalificado que es realmente humillante, absolutamente humillante, o a pagar en 4, 5, 6 meses después de haberlo gestionado cuando los servicios y los compromisos se deben pagar, porque si no, ya sabemos qué pasa en el momento que se consumen. Claro. Por lo tanto, la situación puede ser bien complicada. La última, Zuli, sí. Si un extranjero llega a España, de cualquier manera, pensemos en Madrid, donde tú estás, ¿la movida continúa o toda esta situación ha marcado un humor distinto en el español, una ciudad que es menos atractiva, que es, por supuesto, menos entusiasmada, me imagino, frente a las circunstancias que están pasando, o se vive eso que muchas veces ocurre, ¿no? Que uno llega a un país que se sabe que está en crisis, pero está en la corriente, sobre todo de extranjeros, ¿verdad? De turistas, de gente que llega atraída por el país en sí mismo, que enmascara esa situación que puede darse en el ciudadano común español. Muy buena pregunta, Jorge, porque es realmente lo único que va a diferenciar el que tú puedas estar un poquito, y los oyentes también, como aquí le llaman escuchantes, en vez de oyentes, porque se supone que no escuchan, sino que no oyen, sino que escuchan, van a poder sentir que también participan de la España que han conocido, de la España que han soñado y de la España a la cual van a venir. Te cuento, la situación es que la diversión no falta igual. Lo que pasa es que han cambiado totalmente los parámetros. La gente no gasta. La gente ha encontrado otros nichos para divertirse completamente distintos que nunca se los hubiese imaginado. Yo, por ejemplo, recuerdo un espacio, una parte que está frente a Atocha, donde sale el AVE y donde salen todos los trenes para toda España, que yo le llamo el paseo de la melancolía, porque ahí va todo el mundo, también voy yo, claro, porque yo voy a todos lados, desde el Ritz a los lugares donde no se paga más que €1 por el café y las rosquillas con dulce de leche, que hay unas ofertas tan increíbles que uno dice, pero ¿cómo antes pagábamos 4 a 5 euros por esto y ahora podemos pagar por el doble €1? Y es que no hay forma, evidentemente, de poder cobrar más, pero sí es necesario para mantener las plantillas, para mantener la imagen, para mantener la cara, esa cara bonita que siempre ha tenido, y yo creo que lo seguirá teniendo, no dudo que lo seguirá teniendo España, a través de un precio muy bajo con las tapas, para esos 57 millones de turistas que vienen, bueno, que han venido el año pasado, este año a lo mejor vienen 50, pero que vienen, que siguen viniendo, porque tienen esperanza en una España llena de atractivos, de cultura. En este momento tenemos las pinacotecas más maravillosas, colecciones que no han estado en otra parte del mundo y las tenemos aquí. Rafael en el Museo del Prado.
Rafael en el Museo del Prado. Exactamente, una colección de Rafael única, absolutamente única, que se inaugura exactamente hoy, que va a estar hasta septiembre y que invitamos a la gente para que venga. Leonardo da Vinci, a través de la Biblioteca Nacional, cumple 300 años y saca los códices más maravillosos con 2 grandes obras de Leonardo da Vinci, con anotaciones en los márgenes que hablan de toda su situación personal y de su vida más cotidiana, con apuntes y con cosas. No, es tan atractivo y tan increíble. Por otra parte, en cuanto a las ventas están muy bajas, es cierto, pero han encontrado la gente, yo creo que algo parecido a lo que se hacía, yo creo que también en Uruguay, pero se hacía en la época del corralito en Argentina, que eran los trueques. Estos días, este fin de semana, hemos visto distintos mercados que ofrecen lugares de trueque. ¿Dónde? En parques al aire libre, porque estamos en primavera y un sol maravilloso, la hierba es fantástica. ¿Dónde se hacen las reuniones de los amigos? ¿Dónde se hacen los encuentros de cumpleaños? Ya no se hacen en una casa, ya no se conciertan de alguna manera banquetes para poder celebrarlos, se hacen en la hierba, en el Parque del Oeste, ahí donde mis hermanos les encantaba y les encanta ir a tomar mate o a disfrutar o a tomar fotos o a estar debajo de unos árboles maravillosos muy cerquita de la Embajada de Uruguay en Madrid. Sí. Y además se buscan diferentes situaciones para que la gente igual pueda estar conectada. Pintor Rosales se llama eso, ¿no? Pintor Rosales se llama esa zona, ¿no? Sí, exactamente, la zona de Pintor Rosales. Es divina. Una zona residencial, muy glamurosa, pero que tiene un parque maravilloso, que es el Parque del Oeste, con el templo de Boda, al que va todo el mundo, ya no solamente a hacerse las fotos de las bodas, sino ahora a hacer campamento, pero muy civilizado. Yo lo que quiero transmitir a los oyentes es que España, a pesar de esa situación, no se ha desmadrado, no está por las calles gritando y peleando y derrumbando cosas, está manifestando civilizadamente su malestar emocional y su falta de comprensión racional ante unos hechos que le quedan grandes, porque están en manos de los políticos y en manos de la economía. Entonces, el español no deja de estar igual buscando una oportunidad para pasarlo bien, ¿sí? Y de hecho, tenemos muchísimas situaciones en las que vemos que la gente igual se divierte. Lo que sí ya no te llaman es por teléfono. ¿Por qué? Porque es muy caro el teléfono. Ahora todo el mundo se maneja por las redes sociales han copado todas las posibilidades que tenían los medios tradicionales, y por lo tanto la gente navega, circula, anda, está presente a través de los social media. Claro, también medidas que todos tomamos en momento de crisis, ¿verdad? Tratar de eludir aquellos gastos superfluos que de repente son cotidianos, que hemos incorporado a nuestra vida, pero que descubrimos de pronto que podemos prescindir de ellos. Zuli, la semana que viene, si no te genera inconvenientes, volvemos a llamarte, porque me parece que una semana después vamos a tener una idea más clara de cómo ha reaccionado España. En este primer día las bolsas han subido un 2,8%, no está mal, ¿eh? No, pero luego han pegado un bajón, de pronto, un bajón intenso, Ajá. Y eso te hace pensar que no hay estabilidad todavía. Sí, exactamente. Bueno, en esta semana vamos a tener seguramente un paisaje más claro de cuál es la reacción que se produce a propósito de esta medida que llega a España, que tú dices, la deuda es de los bancos, pero si no pagan los bancos, pagará el Estado, es decir, el ciudadano. Te doy un beso grande a la distancia, Zuli, siempre es lindo escucharte y siempre tu generosidad nos permite acercarnos a la realidad de un país que nos importa mucho. Te deseo mucho éxito, ¿la seguimos la semana que viene? Por supuesto, aquí estamos, porque yo sinceramente pienso en que esto va a mejorar. Sé que esta es una parte del EU3 y nunca me olvido porque también coincide con que es europeo, pero bueno, EU3 es porque esa adrenalina que necesitamos para ver la vida de otra manera. A lo mejor estábamos muy acomodados en situaciones que no se podían perpetuar, porque sí es cierto que hemos estado viviendo muy por encima de nuestras posibilidades y nos incluimos todos.
Entonces, a lo mejor sí hay que tener en cuenta que hay que cambiar de ritmo, hay que dar un giro a nuestra vida y hay que poner más enfoque en otras cosas, pequeños detalles que son la propia vida y que la estábamos perdiendo por esa carrera infatigable de buscar cosas, de tener más, de hacer esto, de hacer lo otro. Yo te puedo asegurar que estoy fantásticamente bien, igual a pesar de todo, que tengo el optimismo del mundo, ya sabes que lo genero casi naturalmente, pero es que hasta me apetece verme en situaciones así, que a veces han sido límites, porque considero que el ser humano en esta vida está para las pruebas, y aquí estoy yo siendo una de las que más quiere probar. Un besito muy grande para todos. Un beso grande, Zuli, que pase muy lindo, gracias. Señores, Zuli Fuentes, desde Madrid.